Buenos días, soy Yasmín Ibargüen, fonoaudióloga en formación de la Universidad Santiago de Cali, y en el marco de la práctica de énfasis en el Centro de Lectura, Escritura y Oralidad Académica CELOA, hoy voy a presentar para ustedes la obra de la hermana Marianita Marroquín Yerobi, titulada Docentes estratégicos forman estudiantes estratégicos. El prólogo de la obra estuvo a cargo del doctor Francisco Herrera Clavero de la Universidad de Granada, y en él el doctor Herrera Clavero plantea un gran interrogante acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se le facilita al estudiante la adquisición a través de los modelos adecuados y se les enseña a aprender convenientemente, o lo hacen por ensayo o error. Docentes estratégicos forman estudiantes estratégicos es una parte importante de la tesis doctoral de la hermana Marianita Marroquín Yerobi, presentada en la Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación en España. Este trabajo se desarrolló en la Universidad Mariana de Pasto. El trabajo fue desarrollado con el objetivo de servir de apoyo en los procesos metacognitivos y en el aprendizaje de estrategias de aprendizaje en el aula. Fue desarrollado para ser trabajado en contexto, es decir, en el ejercicio de la labor docente. La obra está compuesta por 3 capítulos. En el primer capítulo se consideran los preliminares pedagógicos. En el segundo capítulo se describe el programa de metacognición y estrategias de aprendizaje que fue aplicado. Y en el tercer capítulo se habla de los resultados, reflexiones que se hacen acerca de los resultados obtenidos después de la aplicación del programa. En el primer capítulo, en cuanto a los preliminares pedagógicos, todas aquellas condiciones que fueron necesarias como requerimientos para el desarrollo del programa, se consideró definir el perfil docente. En cuanto a este aspecto, es necesario, desde la visión pedagógica e institucional, que el docente teniendo en cuenta la visión pedagógica institucional, que el docente ejerza su rol desde un enfoque constructivista, de acuerdo a lo propuesto por Cooper en 1999. Es decir, el profesor debe apoyar al estudiante a construir el conocimiento. De acuerdo a Cooper, también es necesario que el docente posea amplios conocimientos teóricos acerca de la enseñanza, acerca del aprendizaje, que posea valores que le permitan fomentar el aprendizaje y las buenas relaciones humanas, y que cuente con el conocimiento de estrategias que faciliten el aprendizaje. Además, que tenga un dominio amplio sobre los contenidos de su materia. El segundo aspecto que compone los preliminares pedagógicos fue la descripción de los componentes de las unidades del programa. En el programa de metacognición y estrategias de aprendizaje se consideró en cada sesión hacer una identificación del tema, un diálogo orientado al tema y una referencia teórica. Además, se incluyeron soportes teórico-prácticos en donde se orienta al docente sobre la manera de desarrollar estos contenidos temáticos durante la sesión. Se incluyó también la metodología, es decir, la forma en que las estrategias serían aplicadas. Y por último, lecturas de consulta, sugerencias acerca de consultas teóricas que debían realizar los estudiantes para ampliar el tema a desarrollar. El tercer aspecto que se desarrolló fue el proceso de integración disciplinar. En este aspecto, el docente debía hacer una integración del contenido temático de su asignatura para desarrollar en integración con las bases pedagógicas conceptuales sobre metacognición y estrategias de aprendizaje. El cuarto aspecto que se incluyó en el programa fueron las diferentes unidades que se desarrollaron a través del programa. Estas fueron cognición y metacognición, metacognición y autorregulación, estrategias de aprendizaje, docencia y aprendizaje estratégico. El quinto aspecto que se incluyó dentro de estos aspectos preliminares fue el modelo de integración disciplinar y pedagógica, es decir, a cada unidad temática de la materia a desarrollar se le asignaba un tema sobre metacognición y estrategias de aprendizaje. El segundo capítulo de la obra de la hermana Marianita Marroquín Yerobi fue titulado Programa de Metacognición y Estrategias de Aprendizaje. El primer tema que se desarrolló dentro de este capítulo
fue la construcción del conocimiento, cuyo objetivo fue presentar a los estudiantes el plan a desarrollar como instrumento de perfeccionamiento académico, facilitando un mayor nivel de aprendizaje, por ende de mejor rendimiento académico. Es decir, el docente debió presentar el plan a desarrollar durante la aplicación del programa de metacognición y estrategias de aprendizaje para motivar a los estudiantes a participar de manera activa en él. El objetivo pedagógico fue destacar el protagonismo del estudiante frente al aprendizaje, identificando los procesos de construcción del conocimiento y permitiendo la participación en beneficio de la apropiación del microcurrículo. Es decir, el docente debió resaltar la importancia del protagonismo del estudiante en sus propios procesos de aprendizaje. La referencia teórica que se consideró fue el concepto de cognición. El aprendizaje cognitivo, según Soler y Alfonso, puede tener dos dificultades. Una de ellas, incapacidad para integrar un nuevo conocimiento en las estructuras previas de memoria. Un ejemplo de ello es cuando después de enseñarle a un estudiante una operación matemática, en el momento de hacer uso de esa operación matemática para la resolución de un problema, el estudiante no recuerda cómo hacerla. Ese es un ejemplo de la primera de las dificultades que describen Soler y Alfonso. La segunda dificultad sería la ausencia de estructuras de conocimiento y memoria como base para la nueva información. Un ejemplo de esta dificultad es cuando ante una tarea el estudiante manifiesta que es algo muy difícil de desarrollar. En cuanto a la construcción del conocimiento, la autora cita el pensamiento de Piaget, quien dice que la epistemología no puede tener un punto de vista estático porque todo el conocimiento científico evoluciona constantemente. Es decir, no se puede considerar los fundamentos del conocimiento de una manera que nunca cambie, porque estos siempre están expuestos a ellos. De acuerdo a Vygotsky, citado en Pozo, los significados provienen del medio social externo y al asimilarlo, estos significados producen cambios en el sujeto y a su vez el propio sujeto va a producir influencia en esos significados. David Ausubel, con su teoría del aprendizaje significativo, dice que los nuevos conocimientos se vinculan de una manera clara y estable con los conocimientos previos de los que dispone el estudiante de manera anticipada. Pero para que haya ese aprendizaje significativo se requieren de tres condiciones. En primer lugar, que el material que se va a consultar sea significativo, que el estudiante posea las ideas previas necesarias y que exista la motivación para aprender. La metodología que se trabajó durante esta sesión fue despertar un ambiente de seguridad y confianza frente a la propuesta de acompañamiento. El segundo tema que se desarrolló en el programa de metacognición y estrategias de aprendizaje fueron los conceptos sobre metacognición. El objetivo que se planteó para esta sesión fue incluir en el proceso de enseñanza la implicación de un proceso metacognitivo mediante el uso de la pregunta. Continuando con la teoría de Brown, para que se desarrollen los procesos metacognitivos en el aprendizaje, se deben tener en cuenta actividades metacognitivas como la planeación, la regulación y la evaluación. La planificación, que son todas aquellas actividades que deben considerarse previas al desarrollo de una tarea. La regulación, que incluye la autodirección y el control del conocimiento. Y la evaluación, es decir, que es necesario que el alumno constantemente realice una valoración sobre sus propios estados en el aprendizaje. La manera como se desarrollaron los temas de metacognición durante esta sesión fueron a través del uso de preguntas metacognitivas, como preguntas dirigidas hacia el proceso, ¿cómo lo has hecho? Preguntas que requieren exactitud, de qué otra manera se podría haber hecho, es decir, una serie de preguntas de este tipo que llevan al alumno a realizar una actividad metacognitiva, reflexionando sobre la manera como está realizando los procesos de aprendizaje. El tercer tema que se consideró fueron las variables metacognitivas consideradas por Flavel. Y en esta sesión el objetivo que se propuso fue vincular al discurso disciplinar las variables metacognitivas personales de tarea y de estrategia.
De acuerdo con Flavel, las variables metacognitivas son las variables de personas, es decir, el conocimiento que tiene la persona acerca de sus limitaciones y habilidades frente al ejercicio del aprendizaje. Las variables de tarea, poder reconocer las dificultades que se pueden presentar para desarrollar una tarea. Y las variables de estrategia, el conocimiento de estrategias que puedan ayudar a desarrollar una tarea o a resolver un problema. La metodología que se trabajó durante esta sesión fue el desarrollo del tema disciplinar, en donde el docente hacía un acompañamiento para la planificación, organización y autorregulación del aprendizaje. El cuarto tema que se desarrolló durante el programa de metacognición y estrategias de aprendizaje fueron la metacognición, conciencia, control y autopoiesis, según Mayor, Suengas y González. El objetivo de esta sesión fue proponer la actividad metacognitiva como variable metacognitiva concretizada en la toma de conciencia, el control y la autopoiesis. Es decir, en esta sesión el docente debía llevar al alumno a crear conciencia sobre sus propios estados, hacer un control sobre esos procesos de aprendizaje y tener en cuenta la autopoiesis, que es un salto en el nivel de aprendizaje. La referencia teórica que se consideró incluir en esta sesión tiene que ver con las definiciones acerca de conciencia, qué es control y qué es autopoiesis. Como anteriormente lo había mencionado, la conciencia es el conocimiento que tiene una persona acerca de sus estados, actitudes y responsabilidades. Cuando se habla de control, se refiere a un control ejecutivo o autocontrol. Y la autopoiesis es ese salto en el nivel de aprendizaje necesario para hacer avances en los procesos de desarrollo académico. El mentefacto es una herramienta para el desarrollo del pensamiento que representa los conocimientos. El mentefacto conceptual debe tener unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Supraordinación, que es el concepto general que incluye al concepto inicial. La isordinación, que es poder describir las características del concepto. La diferenciación es tener conciencia de que hay otros conceptos en el mismo contexto, pero que son diferentes al concepto que estamos tratando. Y la infraordinación es considerar que hay conceptos que dependen del concepto inicial que estamos trabajando. La metodología que se desarrolló durante esta sesión fue la ayuda que el docente debió ofrecer a los estudiantes para el aprendizaje de contenidos y habilidades estratégicas que permitan modelar el pensamiento y los procesos de aprendizaje. Las lecturas de consulta consideradas para esta sesión fueron las variables metacognitivas expresadas por Mayor, Suengas y González, quienes hablan de las variables de creencia, es decir, aquellas consideraciones que tienen los sujetos acerca de sus propias habilidades, de sus propias capacidades y de sus propios procesos. Las disposiciones y habilidades son otras de esas variables metacognitivas consideradas por Suengas, Mayor y González, las motivaciones que tenga el sujeto frente al proceso de aprendizaje y las variables relacionadas con el contexto. El quinto tema considerado y que se incluyó en el programa de metacognición y estrategias de aprendizaje fue metacognición y autorregulación, y en él se propuso como objetivo proponer en forma teórico-práctica la relación entre metacognición y autorregulación, es decir, resaltar la importancia de hacer autorregulación en esos procesos metacognitivos. La referencia teórica que se consideró fueron los conceptos de aprendizaje autorregulados, para los cuales es necesario que se incluyan factores metacognitivos, factores cognitivos y factores motivacionales. Es decir, que para que se dé un aprendizaje autorregulado debe haber motivación, deben haber conocimientos y debe haber una tarea de metacognición. Los soportes teórico-prácticos que se incluyeron
en esta sesión fueron estrategias de autorregulación, entre las cuales se consideran las estrategias de autocontrol. Dentro de estas estrategias de autocontrol podemos considerar la planeación, el control del tiempo y el establecimiento de objetivos. En las estrategias de autoinstrucción, darse ánimo, ser comprensivo con uno mismo. Estrategias de evaluación, percibir el fracaso, percibir el éxito, darme cuenta si estoy haciendo progresos en mi proceso de aprendizaje y hacer uso de estrategias eficaces. Los soportes teórico-prácticos que se tuvieron en cuenta en esta sesión fueron el mapa mental y la red semántica. El mapa mental, que de acuerdo a Montes y Montes, es el reflejo de la actividad mental formado por elementos asociados entre sí que permiten expandir el pensamiento. Es decir, que de acuerdo a estos autores, el mapa mental es esa representación gráfica que se puede hacer de lo que yo tengo en mi mente. La metodología que se utilizó durante esta sesión fue el despertar un clima de motivación hacia el aprendizaje de técnicas y estrategias que ayuden a mejorar el proceso de codificación de conceptos. Aquí se aplicaron estas bases conceptuales a través de la práctica en el ejercicio y realización de mapas conceptuales y redes semánticas. El sexto tema que se incluyó dentro del programa de metacognición y estrategias de aprendizaje fue la autorregulación como implicación educativa de la metacognición. El objetivo que se planteó para esta sesión fue que a través de un proceso práctico, pedagógico y disciplinar se orientara a los estudiantes hacia el autocontrol de sus actividades de aprendizaje y de trabajo independiente. Es decir, que el docente debía brindar a sus alumnos durante esta sesión la orientación necesaria para que estos pudieran realizar sus propios procesos de autocontrol en el proceso de aprendizaje. La referencia teórica que se consideró durante esta sesión fueron bases conceptuales que hablan acerca del aprendizaje autorregulado, teniendo en cuenta autores como Suengas, Mayor y González, quienes dicen que todo aprendizaje en el que los aprendices son participantes activos, metacognitiva, motivacional y conductualmente en su propio proceso de aprender. Teorías que resalta el protagonismo del estudiante en el proceso de aprendizaje para que así pueda ejercer el autocontrol del proceso. En cuanto a la relación existente entre la metacognición y la autorregulación, se dice que las estrategias de autocontrol son las que optimizan los procesos de desarrollo de la metacognición. La referencia teórica que se consideró durante esta sesión fueron estrategias de autocontrol, entre ellas incluyendo la planificación, el control del tiempo, la selección de estrategias y los objetivos que se plantearon al comienzo de la sesión. La metodología que se trabajó fue crear un ambiente o clima de confianza y cooperación para plantear la importancia del buen uso, es decir, en ella se resaltó la importancia que tiene para el proceso de aprendizaje la disposición del tiempo, disposición y planificación del tiempo. El séptimo tema que se consideró incluir dentro del programa se llama estrategias de aprendizaje y metacognición. En esta sesión, el objetivo planteado fue hacer conciencia en los estudiantes sobre la diferencia entre técnicas, habilidades de aprendizaje y estrategias de aprendizaje y la vinculación con procesos metacognitivos. Es decir, los estudiantes al finalizar la sesión debían ser conscientes de las diferencias que hay entre las habilidades de aprendizaje y las técnicas. La referencia teórica que se incluyó durante esta sesión fueron las habilidades de pensamientos, que de acuerdo a Griffin y Sieg son la capacidad de trasladar el conocimiento en acción, es decir, poder analizar, extraer, comparar, definir, clasificar, procesar, entre otras. Se consideraron también las estrategias cognitivas de Soler y Alfonso, tales como estrategias de repetición, repetir nombres, datos, fechas, estrategias de elaboración simple, como resaltar, subrayar, elaboraciones complejas, como por ejemplo formar un mapa mental, y estrategias socioafectivas, motivacionales y sociales.
Dentro de los soportes teórico-prácticos que se incluyeron en esta sesión, se consideró el concepto de mapa semántico, el cual se refiere a una estructuración categórica de información representada gráficamente, es decir, es representar de manera gráfica. Características son identificación de una idea principal, identificación de categorías secundarias, detalles complementarios. La metodología que se utilizó durante esta sesión fue alternar el aprendizaje y desarrollo del mapa semántico. Es decir, que los temas propios de la asignatura que se desarrolló durante esta sesión fueron representados a través de mapas mentales. El octavo tema que se desarrolló dentro del programa de metacognición y estrategias de aprendizaje fue estrategias de aprendizaje según el autor Monereo. El objetivo fue que a través de interrogantes se llevara a los estudiantes a percibir la importancia de profundizar en el aprendizaje de estrategias de aprendizaje. Dentro de esta sesión también se trabajó el desarrollo de mapas conceptuales, que son una representación gráfica de las relaciones de diversos tipos existentes entre contenidos de un texto. ¿Para qué sirve un mapa mental? ¿Para qué sirven los mapas mentales? Para hacer referencia al conocimiento que se tiene, para hacer representaciones gráficamente, para aclarar ideas. ¿Y cuáles son los procesos que se desarrollan para la realización de un mapa mental? Subrayar ideas principales, partir de la idea principal y situar ideas secundarias. El noveno tema que se incluyó durante el desarrollo del programa fueron las clases de estrategias cognitivas según Beltrán. El objetivo principal fue lograr la identificación de estrategias cognitivas de elaboración simple o compleja. En cuanto a la metodología desarrollada durante esta sesión, el docente debió hacer énfasis en la importancia de que el aprendizaje fuera una actividad desarrollada de manera autónoma y autorregulada. El décimo tema que se incluyó en el desarrollo del programa de metacognición y estrategias de aprendizaje fue titulado Clases de estrategias metacognitivas según Beltrán y Genovar. En cuanto a la referencia teórica, las bases conceptuales que se incluyeron durante esta sesión nos dicen que mientras las estrategias cognitivas ejecutan, las estrategias metacognitivas planifican, de acuerdo a lo expresado por Beltrán y Genovar en 1998. La metodología que se utilizó durante esta sesión fue orientar el desarrollo de estrategias metacognitivas en el tiempo para el trabajo autónomo e independiente. Es decir, el docente debió hacer un trabajo de orientación a través del cual indicar a sus alumnos cómo hacer uso de estas estrategias metacognitivas en sus trabajos independientes. El tema 11 incluido en el desarrollo de este programa fueron estrategias de aprendizaje según Beltrán y Genovar. El objetivo de esta sesión fue proponer a través de situaciones teórico-prácticas los dos aspectos diferenciales respecto del concepto de estrategias de aprendizaje. Y en cuanto a la referencia teórica tenida en cuenta como base conceptual durante esta sesión, se dice que las estrategias de aprendizaje son reglas que permiten tomar decisiones y que tienen carácter intencional. En cuanto a la metodología, durante esta sesión se decidió trabajar el tema de estrategias metacognitivas haciendo uso de la B de Gowing, en el cual se plantea una comparación entre el dominio conceptual que se tiene sobre un tema y el dominio metodológico sobre el mismo. Otras estrategias que se pueden utilizar para desarrollar el tema de estrategias metacognitivas son el subrayado, el cuadro sinóptico, la generación de idea y estrategias de lectura. El tema 12 que se incluyó durante el desarrollo del programa de metacognición y estrategias de aprendizaje se titula Estrategias de aprendizaje según Román. El objetivo que se planteó para esta sesión fue el poder distinguir las características planteadas por Román sobre estrategias de aprendizaje. En cuanto a la base teórica conceptual que se incluyó durante esta sesión, se dice que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de procesos secuencializados en un plan de acción. Y en cuanto a la metodología, durante esta sesión se plantearon como alternativas trabajar con la B de Gowing, mapas conceptuales, entre otros.
El tema 13 que se incluyó durante el desarrollo del programa de metacognición y estrategias de aprendizaje fueron las estrategias de aprendizaje según los autores Pozo y Monereo. Y el objetivo que se planteó durante esta sesión fue que el estudiante pudiera identificar estas estrategias de acuerdo a la descripción que hacen de ellas los autores Pozo y Monereo. La metodología utilizada para esta sesión fueron talleres que sirvieron para recoger datos acerca del aprendizaje y las estrategias de aprendizaje en el proceso de experiencias de los estudiantes. La referencia teórica que se consideró durante esta sesión en cuanto a las bases conceptuales tenían que ver con el cómo desarrollar conocimientos acerca de dichas estrategias, cómo desarrollar estrategias y cómo adquirir conocimientos para desarrollar esas estrategias. El tema 14 que se incluyó durante el desarrollo del programa de metacognición y estrategias de aprendizaje fue la docencia y la enseñanza estratégica. El objetivo que se planteó para esta sesión fue revisar esas estrategias de enseñanza en los procesos de aprendizaje. La referencia teórica que se incluyó durante esta sesión tiene que ver con las bases conceptuales de los autores Díaz y Barriga, quienes plantean que para que haya una regulación de estrategia debe haber primero una presentación de la estrategia, que la práctica de la estrategia sea guiada para que luego se proceda a la práctica independiente por parte de los estudiantes. El tema 15 que se incluyó en el desarrollo del programa se tituló Estilo intelectual y aprendizaje. El objetivo que se planteó para esta sesión fue hacer un acompañamiento al estudiante en cuanto al uso de los recursos que posee, como la inteligencia y la personalidad, frente a esos procesos metacognitivos. La referencia teórica que se incluyó en esta sesión tiene que ver con bases conceptuales que dicen que el estilo del profesor, tanto como el estilo del alumno, se pueden evaluar de tal manera que puedan conectarse para poder plantear unos mejores resultados en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El portafolio es el resumen de la actividad académica del estudiante y en él se contienen todos los resultados obtenidos por él durante los procesos evaluativos. El portafolio aporta a la evaluación porque permite identificar aquellas falencias que el estudiante ha obtenido ante las diferentes pruebas y además le ayuda al estudiante a tener un empoderamiento frente a las metas que debe trazarse para mejorar en sus procesos. En el capítulo 3 se consideran las reflexiones que se realizaron en torno al análisis de los procesos de participación de los estudiantes en el programa diseñado por la hermana Marianita en la Universidad Mariana de Pasto. En términos generales, los resultados obtenidos académicamente por los estudiantes que participaron en la aplicación del programa fueron mejores que los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo de control. Muchas gracias.